Buenas tardes a todos y a todas. Estamos por comenzar la conferencia del doctor Claudio Dávila, Análisis de patrones y ajuste matemático de las principales causas de muerte en México. Les quería comentar que esta es la última de las conferencias que han presentado los profesores investigadores de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en el año. Y hoy tenemos a Claudio, quien es licenciado en actuaría por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Él es maestro en demografía y tiene un doctorado en estudios de población, los dos por el Colegio de México, ¿no? Actualmente es coordinador del Seminario de Población y Salud en la Maestría de Población y Desarrollo de esta institución. Ha sido investigador en el Centro de Información para Decisiones de Salud Pública, el CENIDIS, del Instituto Nacional de Salud Pública en México. Recientemente ha participado en investigaciones sobre el nivel y la tendencia de la mortalidad por el VIH-Sida y por homicidios. Otros temas sobre el que ha indagado recientemente es la mortalidad evitable. Entre sus publicaciones destaca una sobre diabetes en México y Colombia, Análisis de la tendencia de años de vida perdidos 1998-2007, que se publicó en la Revista de Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia. También tiene una publicación que se llama Diferencias socioeconómicas en los años de vida perdidos por cáncer de mama y cérvico-uterino en Colombia, 1996 y 2007, que se publicó en una de las revistas especializadas de la Universidad Javeriana en Bogotá. Pues con ustedes los dejo con Claudio. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, muchas gracias por haber venido, muchas gracias Pedro y pues a la Flaxo por darme este espacio para poder presentar mis resultados. Yo voy a presentar principalmente los resultados que obtuve después de la investigación que realicé los 4 años de mi doctorado. Y bueno, no voy a incluir fórmulas, no voy a incluir muchos números para que no se haga tan árida la presentación. Más que nada va a ser platicadita, cuáles fueron los principales resultados. Como ya lo dijo Pedro, el título de mi tesis fue Análisis de patrones y ajuste matemático de las principales causas de muerte en México, 1979 a 2008. Luego les comento por qué se tomó esa temporalidad. Y bueno, a manera de introducción, así muy breve, y para dar un panorama sobre el cual se inscribió esta investigación, les comento que, bueno, durante el siglo XX se presentaron incrementos sustanciales en la esperanza de vida de la mayoría de los países. Estos avances fueron provocados por avances científicos, médicos, de salud pública y en general por una mejora en el nivel de vida de la población. A lo largo de este periodo, todo el siglo pasado, la esperanza de vida se incrementó a más de 75 años en los países de altos ingresos y a más de 60 en muchos países de ingresos medios, y eso nada más por decir unos números bajos. Ahorita les comento por qué. Y bueno, estos cambios han tenido impacto en el tamaño y en la composición de las poblaciones. Ayer justamente me metí a la página de la Organización Mundial de la Salud y bajé este mapita, que es la esperanza de vida de todo el mundo para cada uno de los países del 2009. Como podemos ver, la mayoría de los países ya tienen una esperanza de vida arriba de los 60 años. La mayoría estaban entre los 70 y los 80 años, y bueno, los países que tienen más de 80 años de esperanza de vida pues se encuentran, ya saben, en el primer mundo, que es Europa, Canadá y bueno, Australia, Nueva Zelanda y Japón. México no fue la excepción a este gran cambio que se dio en el siglo pasado, puesto que la evolución de la esperanza de vida en México al nacimiento fue de un incremento muy grande, puesto que en 1920 la esperanza de vida era poco menor a 30 años y hacia finales de siglo aumentó a casi 74 años. Hoy en día andamos más o menos por un nivel de 75 años de esperanza de vida al nacimiento, lo cual es, bueno, bastante grande.
En los últimos años, sin embargo, este ritmo de aumento de la esperanza de vida en México se ha vuelto paulatinamente más lento. Esto es, entre 1940 y 1960 las ganancias fueron de casi 19 años. O sea, en ese periodo de 20 años calendario, la esperanza de vida se incrementa casi un año por. Y bueno, en los siguientes 50 años se ha incrementado, pongo así como entre comillas, 18 años la esperanza de vida, ¿no? Igual son ganancias muy importantes, pero cada vez es más difícil tener incrementos en cuanto a este indicador. Me regreso a la gráfica anterior para que se pueda ver esto. Aquí está el periodo que les comentaba, en donde se incrementa, es casi una línea recta, ¿no? Que es un año de esperanza de vida por año calendario prácticamente, y luego ya se empieza como a frenar un poco la curva, ¿no? ¿Y por qué se presenta esto? Bueno, una explicación muy general podría ser que en los años 40 y 50 se controlan con éxito las enfermedades infecciosas y parasitarias, las cuales son las más susceptibles de controlar y bueno, afectan más que nada a los menores de edad, lo cual la esperanza de vida, ser un promedio, finalmente está muy afectada por los valores extremos, y entonces al disminuir la mortalidad infantil en el país, la esperanza de vida aumentó mucho. Hoy en día, las enfermedades crónico-degenerativas y las muertes por causas externas tienen una mayor presencia relativa dentro del perfil epidemiológico del país. Estas causas son más difíciles de controlar, ya que requieren una mayor infraestructura médica y de salud pública, mayores avances técnicos y científicos, un mejor nivel de vida de la población y una cultura de prevención. Esto es a grandes rasgos una pequeña explicación, parte de la explicación por qué el ritmo de aumento de la esperanza de vida ha sido cada vez más lento. Para los alumnos de análisis demográfico ya lo saben, que esta relación entre la esperanza entre las causas de muerte, el patrón por edad de la mortalidad y el efecto que tiene con la esperanza de vida se formalizó en la teoría de la transición epidemiológica de Omran en 1971 y fue como que la base teórica sobre la que se sustentó esta investigación. Entonces, la cuestión frente a este menor ritmo de crecimiento de la esperanza de vida es analizar cómo esta se puede ir incrementando. Y varios autores creen que parte de la respuesta, una parte pequeña, está en entender el comportamiento del patrón de la mortalidad y ajustarlo de tal manera que se pueda hacer un manejo matemático del fenómeno. ¿Qué significa esto y para qué sirve? Bueno, esto puede posibilitar realizar proyecciones y desarrollar investigaciones sobre efectos, modificaciones, cambios en edades específicas, dados ciertos escenarios posibles o deseables, y esto podría ayudar para enfocar programas de salud en ciertas edades, si se disminuyera, aumentara la mortalidad por cierta causa, si se implementara alguna nueva vacuna, digamos. Entonces, para esto podría servir para modelarlo matemáticamente y ver cómo cambiaría la esperanza de vida y ciertos factores. Existen varios intentos previos para modelar la curva de mortalidad en todo el rango de edad. Destacan el modelo propuesto por Gompertz en 1825 y sus variantes Gompertz, Meehan y Lazarus, y la curva de Helligman y Pollard de 1980. Como pueden ver, pasaron muchos años entre la propuesta de Gompertz y la de Helligman y Pollard. Sin embargo, es conocido que esta ley Gompertz y sus variantes no ajusta de manera correcta las tasas de mortalidad en ciertas edades. De hecho, este autor propuso que se utilizara para ajustar la mortalidad más o menos las edades 20 hasta los 60 años. Y bueno, se sabe que no ajusta bien las tasas de mortalidad en las primeras edades y en las edades muy avanzadas. Y la curva de Helligman y Pollard ajustan la mortalidad general de manera muy adecuada, pero no ha sido utilizada hasta el día de hoy para ajustar las causas de muerte, que esa es otra cuestión. Bueno, les he hablado del patrón de la mortalidad y bueno, México tiene un patrón, digamos, típico. Estas son las tasas específicas de mortalidad en el 2005. Como pueden ver, tiene una forma de J o como la palomita de Nike. Y bueno, esto se debe a que que en México todavía hay una alta mortalidad infantil. Luego viene un descenso de la mortalidad en las edades de la niñez, donde alcanza su mínimo entre los 5 y los 9 años, para después empezar a incrementar de manera muy significativa a partir de los 15 años en hombres, sobre todo, causado por los accidentes, las causas externas, los homicidios, etc.
y en las mujeres un poco por la mortalidad materna. A partir de esas edades, la mortalidad crece de manera exponencial. Aquí, bueno, ustedes podrían decir, pero eso no es exponencial. Lo que sucede es que este eje está en escala logarítmica, entonces, al estar en escala logarítmica, al ser un crecimiento exponencial, se ve como una línea recta el crecimiento. Y hacia el final de la vida, hay una desaceleración de la mortalidad. Esa es explicada porque llegan los sobrevivientes, ¿no? Las personas más fuertes. No es que se deje de morir la gente, simplemente las tasas ya no crecen a ese ritmo tan largo, tan fuerte, digamos. Entonces, un análisis de este tipo que ajuste el patrón de la mortalidad se debe enfocar, como les decía, en 5 características principales de la curva, ¿no? Una alta tasa de mortalidad en el primer año de vida, una tasa descendente y estable durante la niñez, el aumento significativo de las tasas que les decía a partir de los 15 años aproximadamente. En hombres esto es provocado por los accidentes, causas externas, y en las mujeres donde la mortalidad materna todavía es elevada. Una tasa de mortalidad creciente conforme la edad avanza, esto en los adultos, y la desaceleración de la mortalidad que les comentaba. Dado este panorama y este marco, el objetivo general de la investigación fue analizar las tendencias y patrones de comportamiento de las principales causas de muerte en los últimos 30 años y a partir de estas resumir y ajustar estos patrones por medio de la estimación de funciones matemáticas para cada una de las causas. ¿Qué causas de muerte seleccioné? Fueron en grandes grupos, fueron diabetes, enfermedades cardiovasculares y tumores. Como pueden ver, son 3 causas de muerte crónico-degenerativas. Y bueno, las elegí porque son los principales grupos de causas de muerte en el país, abarcan poco más del 50% de las defunciones, y porque tienen morbilidades largas, elevados niveles de discapacidad, por lo cual tienen un fuerte impacto en la calidad de vida de la población, en los servicios de salud, en la economía de los hogares. Los datos utilizados para la investigación los obtuve de las estadísticas de mortalidad del INEGI para los años 1979 a 2008. Se obtuvieron por causa de muerte, siguiendo la clasificación internacional de enfermedades en su 9ª y 10ª revisión. Por eso no utilicé años anteriores, porque me hubiera tenido que meter a homologar causas en una clasificación previa. Entonces yo hubiera sido 3 clasificaciones y se complica mucho la homologación de las causas. ¿Y por qué solo llega hasta el 2008? Bueno, porque como les digo, fue una investigación que realicé durante 4 años y las estadísticas vitales tienen ciertas deficiencias como problemas de cobertura, subregistro y a veces atraso de la publicación de la información. Hoy en día estamos cerca del 2013 y bueno, la información máxima que se tiene de defunciones es hasta el 2010 nada más, ¿no? Entonces, debido a estos problemitas que se tienen con estos datos, el primer paso del estudio se centró entonces en analizar brevemente la calidad de estos, como un ejercicio de análisis demográfico, y para ello se calcularon primero las pirámides de defunciones para todas las causas, para analizar la estructura por edad y sexo de las defunciones. Aquí les muestro el total de las defunciones en 2 momentos en el tiempo, en el 80 y en el 2005. Como se puede ver, en el 80 la base era una base amplia, es decir, había una gran mortalidad en el primer año de vida y había como una distribución más o menos equitativa en las demás edades, y se puede observar una gran sobremortalidad masculina, sobre todo en las edades jóvenes, como les comentaba con las tasas. Y para el 2005, ¿cómo se modificó la pirámide? Bueno, la base se angostó y cada vez se fueron incrementando porcentualmente las defunciones en edades más avanzadas. Esto también se realizó para cada una de las causas de muerte. Como les comentaba, son causas crónico-degenerativas, entonces era de esperarse que tuvieran una mayor presencia en edades más avanzadas. Y bueno, aquí no les muestro la variación en el tiempo porque no ha variado demasiado su composición, pero bueno, hay cosas interesantes que resaltar, como por ejemplo que la diabetes, las defunciones se centran entre los 60 y los 80 años aproximadamente, tanto en hombres como en mujeres. Para las enfermedades cardiovasculares sucede algo similar, pero es un poco más tardía, es a partir de como los 70 años que se concentra la mayoría de las defunciones. En tumores tiene un comportamiento
curioso. ¿Por qué lo digo? Porque en las edades menores a 35 años la mortalidad masculina es mayor que la femenina. Bueno, no hay sorpresa ahí. Pero a partir de los 35 años hasta aproximadamente los 55 la mortalidad femenina por tumores es mayor. Esto se cree que se debe principalmente por cáncer de mama y cáncer cervicouterino. Y posteriormente, bueno, ya la mortalidad de los hombres es mayor a partir de los 55 años. También, para ser exhaustivo, se muestra el resto de las enfermedades, el resto de las defunciones, que implica que son todas las defunciones excepto estos 3 grandes grupos, ¿no? Aquí están incluidas todas las demás, homicidios, sarampión, la que se les ocurra, está incluida aquí. Como se puede ver, tienen una base amplia. La sobremortalidad masculina es clarísima aquí porque aquí están los homicidios, los accidentes, los suicidios, todo esto, aquí se incluyen. Siguiendo este análisis descriptivo de los datos y analizando su calidad, se aplicó el índice de Whipple para las defunciones para evaluar el nivel de atracción para los dígitos 0 y 5 en la edad que se declara y se reporta en el certificado de defunción. Yo de inicio nada más lo hice a manera de análisis exploratorio, pero obtuve cosas muy interesantes. Por los resultados podemos ver que hay una atracción muy fuerte en 1900, este es el tiempo, empieza en 1979 y avanza hasta el 2008, no se distingue bien. Pero hay una gran atracción, había en 1980 sobre todo, había una gran atracción por estos dígitos, es decir, si no se conocía la edad del difunto, se le ponía alguna edad que terminara en 0 o en 5, lo cual provoca que, por ejemplo, estimaciones del tipo que yo hice estuvieran sesgadas y no fueran las mejores posibles. Pero con el paso del tiempo, la información mejora y pasa de ser de mala calidad a ser muy precisa. Fue mejorando. Se calculó también el índice de Myers, pero que precisamente los resultados anteriores me sorprendieron un poco, y de manera análoga evalúa la declaración de edad, pero lo evalúa para todos los dígitos. Y da un nivel de atracción o de rechazo general. Sucede una cuestión análoga al índice anterior, en el cual había una atracción por ciertos dígitos y bueno, la cual fue mejorando la calidad de la información. Dentro de este mismo análisis descriptivo de la información se calculó también la edad media y la edad mediana a la muerte para cada una de las causas y para el total, tanto en hombres como en mujeres, y el total global. La edad media son las 2 de acá arriba y la edad mediana son las de acá abajo. Como se puede ver, para todas las causas hay un incremento de la edad a la muerte, lo cual va junto con el incremento de la esperanza de vida. Y bueno, cabe resaltar estos bajones que hubo aquí, digamos bajones por decirlo de una manera coloquial, en el indicador. ¿Qué sucedió en estos años que son 1989 y 1990? Hubo un brote de sarampión, el cual hizo que se incrementara la mortalidad en las primeras edades. Y bueno, como estamos calculando una edad media que está muy sujeta a edades extremas, entonces por eso el indicador sufre una baja, ¿no? Los 2 indicadores sufren una baja en esos años. Otro indicador que se calculó fue la varianza de las defunciones para ver la dispersión de las defunciones alrededor de la edad media. ¿Por qué es importante este análisis? Bueno, este análisis sirve para ver qué tan concentradas están alrededor de esta edad. Si las defunciones están muy concentradas alrededor de una edad media, entonces los programas de salud se tendrían que enfocar solamente a esos grupos de edades para seguir reduciendo la mortalidad. En cambio, como podemos ver con diabetes y con tumores, que creció la varianza de las defunciones, eso significa que las defunciones se están dando en edades distintas, en edades más jóvenes o más avanzadas, y entonces es más complicado poner programas de salud e implementar medidas para disminuir la mortalidad. Bueno, ya dentro de lo que ya es el ajuste de las funciones de supervivencia, se ajustaron las funciones Gompertz y Gompertz-Meighen y Lazarus, y lo que se quería ver con estas funciones en un primer momento era ver en qué edades el ajuste resultaba adecuado y en cuáles no.
Como les había comentado antes, se sabe que en las primeras edades de la tabla de vida y en las extremas no ajusta bien, eso ya era algo que se esperaba, pero como no se habían aplicado para causas de muerte, entonces queríamos ver en qué edades nos podían ser útiles. La calidad del ajuste se analizó por medio de la R cuadrada, calculada entre la serie de supervivientes estimada y la observada, así como entre las probabilidades de defunción. Siempre quisimos a lo largo de toda la investigación no dejar nada más el análisis y el ajuste, analizarlo con una de las series de la tabla de vida, sino con dos, para que se pudiera corroborar la calidad del ajuste. Eso más adelante van a ver cómo hay diferencias. Y para obtener la mejor estimación de estas funciones se calcularon los parámetros óptimos por medio de iteraciones, y bueno, se obtienen unos parámetros óptimos que mejoran la estimación. En general, el ajuste, como se esperaba, no fue satisfactorio, particularmente en las edades más jóvenes y en las edades mayores a 80 años. En cambio, para las edades adultas, el ajuste resultó ser bueno en todas las causas de muerte, normalmente a partir de los 35 años hasta los 80 más o menos. Y bueno, estas funciones presentaban ciertos problemas como probabilidades negativas o series de supervivientes superiores al radix, ¿no? Lo cual, bueno, son inconsistencias e incongruencias dentro del modelo. Debido a estos problemas, se realizaron correcciones de estos ajustes en estas edades en donde se tuvieron los problemas para corregir la estimación y conseguir una mejor estimación tanto de la serie de supervivientes como de las probabilidades de defunción. Las correcciones que se hicieron fue primero una lineal, simplemente se ajustó en esas edades una línea recta. Se sabía que no era una buena aproximación, pero fue un primer ejercicio para ver si este tipo de correcciones nos mejoraban precisamente el ajuste. Y posteriormente se hizo, ya con polinomios, se empezó a jugar con esto. Primero un polinomio de segundo grado, luego polinomios de tercero, luego de cuarto, y concluimos que los polinomios de tercer grado eran los que mejor ajustaban estas correcciones. Y bueno, en esta parte se tuvo un mejor ajuste y se corrigieron las inconsistencias, pero se utiliza una gran cantidad de parámetros para estimar la curva de mortalidad, y en algunos casos no presenta una unión adecuada entre los distintos segmentos del ajuste, especialmente entre los polinomios y la función de supervivencia, aunque también entre polinomios a veces no daba el mejor ajuste posible. Debido a ello, se propuso realizar un ajuste por medio de splines cúbicos. ¿Qué es un spline? Un spline es una función que está conformada por una familia de polinomios de tercer grado que tienen la característica de tener una unión suave entre ellos, es decir, no hay discontinuidades, no hay brincos, entonces la curva es como muy suave, digamos. También se jugó con el número de nodos. Nodos son las edades o los puntos en los cuales se unen los distintos polinomios del spline. Y bueno, se llegó que el mejor resultado se obtuvo utilizando un spline de 5 nodos entre las edades 4 a 80 años y un polinomio de tercer grado en las primeras edades que las ajustara perfectamente, y en las últimas para el cambio de concavidad que se presenta en la curva por la desaceleración de la mortalidad. ¿Por qué ajustar las edades hasta los 4 años con un polinomio? Porque se hicieron muchos cálculos del spline y no, a pesar de todo, no ajustaba bien ese cambio de concavidad que luego les presento en una gráfica más adelante, ese cambio de concavidad que hay en las primeras edades de la tabla de vida. Como los principales resultados de esto es que se ajusta de manera adecuada los datos y se presenta una unión suave entre los diferentes segmentos de la serie de supervivientes. Sin embargo, para esta metodología se utiliza una cantidad relativamente alta de parámetros, 24 parámetros. Aquí quiero comentar que todos los ajustes se hicieron por edad desplegada, no se hicieron por edades quinquenales. Entonces se tienen las 100 edades, ¿no? Desde 0 a 100. Ahí fue donde se hizo el corte, 100 y más. Entonces, después de ver todos estos alcances y limitaciones de los diferentes métodos, se propuso un ajuste que incluyera un polinomio de tercer grado en las primeras 4 edades de la tabla de vida, como les decía, que respetara el cambio de concavidad en esas edades por la mortalidad infantil. El primer polinomio del spline, calculado previamente, de la edad 4 a la edad del segundo nodo. Esta edad varía entre los 25 y los 35 años aproximadamente.
Después de esas edades se ajusta una función Lazarus que ajusta las edades adultas, que es donde se vio que ajustaba bien, hasta los 80 años, y posteriormente se ajusta un polinomio de tercer grado que respeta el cambio de concavidad en las edades extremas. Esta metodología, como les decía, tenía la motivación de unir las diferentes ventajas que se observaron en los distintos ajustes que les he presentado aquí, con la finalidad de obtener el mejor ajuste posible. Entre las ventajas que tuvo esta metodología es que presenta una unión suave entre los polinomios, debido a que se ocuparon los splines. Tiene un ajuste adecuado en las edades adultas gracias a que se utilizó la función Lazarus, lo cual se observó en los ajustes previamente realizados. Es relativamente parsimonioso. La propiedad de parsimonia, para comentarles, es obtener el mejor ajuste posible con la menor cantidad posible de parámetros, ¿no? Porque uno podría ajustar las 100 edades con 100 parámetros, pero bueno, eso no tendría realmente ninguna manera de interpretarse y sería una función completamente, no quiero decir inútil, pero bueno, por ahí iría. Y bueno, no hay que olvidar que esta función que se propuso es flexible, puesto que ajusta adecuadamente 4 grupos de causa de muerte, así como la mortalidad general. Aquí les presento ya así, algunas gráficas a manera de ejemplo. Esto es para el total de defunciones en 1990. Como pueden ver, se ajusta muy bien. La línea roja es la estimada, la observada pues está atrás, es la azul, entonces la ajusta de manera muy bien. Lo que les decía, el cambio de concavidad es este de aquí, en las edades, en las primeras edades, ese como bajón así que tiene. Y luego aquí se ve otra vez este otro cambio de concavidad, ¿no? En donde se empieza como a detener un poco la mortalidad. Como les decía, se realizó tanto para los supervivientes como para las probabilidades de muerte, porque ya se empiezan a distinguir ciertos problemas, ¿no? Sobre todo cuando ya se trabaja con escalas logarítmicas, se denota que el ajuste, si bien sigue siendo muy bueno, hay un suavizamiento muy bueno de las probabilidades de muerte. En estas edades donde se alcanza el mínimo, donde viene ese cambio de concavidad, el ajuste no es todavía, digamos, perfecto. Hasta ahora no hay ajuste perfecto. Esta es la curva para diabetes. Sucede algo muy similar, el ajuste es muy bueno. Seguimos teniendo el problema en estas edades. Para enfermedades cardiovasculares sucede algo muy similar, al igual que en tumores, y para el resto de las defunciones. Posteriormente, para que no se quedara nada más volando, digamos, allá en el espacio y en lo abstracto esta investigación, se intentó dar una interpretación demográfica y teórica a los parámetros de la función. Esto se llevó a cabo modificando los valores de un solo parámetro y dejando fijos los demás. Cuando se varía el valor de este parámetro, se observa el efecto que tiene en la curva de mortalidad estimada, y a partir de ello se realiza una breve interpretación de su posible significado demográfico. Los cambios que se realizan en los parámetros tienen que ser en la misma proporción para que los cambios sean comparables. Y estos se cuantificaron en las modificaciones que se provocaban en los años persona vividos entre las edades X y X más N, las NLX grandes, y la esperanza de vida en nacimiento. Su efecto se interpreta sobre las edades de la sección de la curva que ajusta el parámetro. Y bueno, como una conclusión así, primerísima conclusión, fue que se encontraron parámetros muy sensibles a cambios, con los cuales ante estas modificaciones pequeñas de su valor, vuelven la función cero o de manera exponencial, dependiendo el parámetro, lo que implica que tiene una fuerte influencia en la mortalidad por estas causas. Esto sucedió principalmente en las edades adultas, en donde se ajusta la función de supervivencia, lo cual es consistente con que estamos ajustando enfermedades crónico-degenerativas que tienen una mayor mortalidad en edades más avanzadas, ¿no? Sobre todo en las edades adultas, como entre los 60 y los 80 años. En la primera sección de la curva, en donde se ajusta el polinomio a las primeras edades, los parámetros tienen relativamente el mismo comportamiento para todas las causas. No voy a explicar el comportamiento de cada parámetro porque sería muy árido, muy aburrido, entonces nada más se los presento a manera así como platicado, a manera de que sea más tranquilo el asunto, no tan formal, digamos.
Estos parámetros se caracterizan por tener poco efecto en la curva de mortalidad, es decir, ante cambios pequeños en su valor, la curva se modifica poco, el cual disminuye además con el paso del tiempo, lo que se cree que está relacionado con la disminución paulatina que se ha tenido de la mortalidad infantil, ¿no?, en el país. Esta parte de la curva era la primera parte, entonces donde está la mortalidad infantil y la niñez temprana. En el segmento ajustado por el polinomio del spline, que es en las edades de la niñez y en las edades adultas jóvenes, los parámetros se caracterizan por tener un mayor efecto en la mortalidad en las edades adultas jóvenes que en las edades menores de este rango de edad, lo que es consistente con una mayor mortalidad en las edades jóvenes, entre los 15 y los 35 años, que en las edades de la niñez, en donde la curva alcanza su mínimo. También se caracteriza porque su efecto en la mortalidad se ha incrementado con el paso de los años. En la función Lazarus en las edades adultas, los parámetros tienen comportamientos diversos y no se pudo generalizar como en las otras secciones. El efecto de los parámetros estudiado depende a veces del valor de otro. Ahí es donde se encontraron valores muy sensibles. Y bueno, meterme en esto ahorita en la presentación sería prácticamente imposible. Entonces, por eso continúo. En la última sección, donde se ajustan ya las edades extremas con el último polinomio, se tiene que estos parámetros tienen un mayor impacto en la mortalidad femenina que en la masculina, lo que se puede relacionar con la mayor mortalidad femenina en esas edades. Y su impacto en la mortalidad tiene grandes variaciones de un año a otro, no es como en las otras secciones que se veía que su efecto iba aumentando o disminuyendo con el paso del tiempo, sino que varía de un año a otro, lo cual se puede ligar o se cree con una menor calidad de los registros de muerte en esas edades. Y ya a manera de consideraciones finales o conclusiones, se cree que este ajuste propuesto presentó una buena bondad de ajuste que fue similar o superior, por eso se eligió en algunas causas de muerte a técnicas analizadas aquí mismo en esta investigación que ocupan una gran cantidad de parámetros. Esta combinación de métodos resultó en un ajuste relativamente parsimonioso, y quiero decir relativamente, puesto que se ajustaron 17 parámetros, a diferencia de los de Hellingman y Pollard, que ajustan solamente 8 parámetros, aunque ellos ajustan solamente la mortalidad general, y aquí fueron grupos de causas de muerte, ¿no? El procedimiento que se utilizó, que fue analizando diferentes técnicas y probando sus alcances, sus limitaciones, se cree que fue una de las principales ventajas derivadas de esta investigación, porque permitió que el ajuste fuera una estimación fundamentada de las causas de muertes y de la mortalidad general en todo el rango de edad. Esto es, se tomaron en cuenta las propiedades intrínsecas de la curva de mortalidad, como les decía, el cambio de concavidad en las primeras edades, el crecimiento exponencial de la mortalidad en las edades adultas y la desaceleración de la mortalidad en las edades extremas. Esta investigación se cree que puede llegar a servir como base en futuras investigaciones que se realicen en la búsqueda de una sola función que ajuste la mortalidad por causas en todo el rango de edad, así como aquellas que lo hagan por medio de la combinación de varias técnicas o ajusten ciertos segmentos. Y bueno, como toda investigación, esta no estuvo exenta de limitaciones. La primera limitación, muy demográfica, tiene que ver con la calidad de los datos mismos. Con los datos de mortalidad que provienen de las estadísticas vitales, especialmente en las primeras edades y en las edades mayores, en donde hay como les comentaba, hay un subregistro, hay una falta de cobertura del registro civil, como vieron, había una declaración en edades, una preferencia por ciertos dígitos, hay una gran declaración de muertes en no especificado, en los rubros de no especificado. Y bueno, ¿qué implica esto? Que una baja calidad de las estadísticas vitales provoca que las estimaciones que se realizan no sean de todo certeras y tengan una mayor variabilidad. También, como les comentaba, se tomaron los grandes grupos de causas de muerte, y esto es una limitante, puesto que las causas de muerte desagregadas tienen comportamientos distintos y afectan de manera diferencial a los grupos de edad. Como les decía, un cáncer de mama no es lo mismo que el cáncer de pulmón en las mujeres. Afectan diferentes edades y tienen comportamiento distinto. Entonces, todo se cree que es una limitación de la misma investigación. La función propuesta también no es una sola función a lo largo de todo el rango de edad, sino, como les comentaba, fue una combinación de varias funciones.
Esto tuvo la desventaja de que al realizar estos ajustes por segmento, los parámetros de una sección no tuvieron un efecto directo en la curva en otra sección distinta a la cual pertenece. Además de esto provocó que se tuviera una mayor cantidad de parámetros que si solamente se ocupara una sola función. Y eso es todo, muchas gracias. Alejandro Alegría, aquí de Flaxo. Dos preguntas todavía. Estuvo muy claro, además. Gracias. No es fácil porque se enseña la explicación, pero sí es complicado el problema. Los índices que consideraste de Wittgenstein y de Myers, los mencionaste, pero no sé qué efecto tiene. Si eso que vimos, que al principio sí había cierta tendencia, después se corrigió, no sé si eso que vimos tiene cierto efecto en las estimaciones finalmente. Claro que sí. ¿O tiene, o qué se hace en ese caso? Y al final, en las conclusiones, mencionas que la poca calidad de la información hace que tus estimaciones tengan más variabilidad. ¿Está bien? Mi pregunta es, entonces, ¿y cómo se evalúa esa variabilidad en tus estimaciones? ¿Cómo es que se evalúa? Porque bueno, siendo estadístico yo espero ver parámetros constantes a estimar, y esa estimación tiene una variabilidad social, una varianza, aunque aquí no es igual, más bien es como no paramétrico. Exacto. Pero quisiera saber esa variabilidad de las estimaciones, cómo es que se mide. Tenemos unas preguntas, alguna otra persona quiere preguntar. Bueno, adelante. Sí, efectivamente con lo de los índices, justamente me faltó comentar que como mejoró la calidad de la información, la declaración por edad, justamente se esperaba, de un inicio yo esperaba que las estimaciones fueran mejores, que las R's cuadradas entre lo observado y lo estimado fueran mejorando conforme pasara el tiempo. Y efectivamente fue lo que sucedió. Si se decidió no realizar una corrección de esto, por ejemplo en demografía se puede realizar la de un 16avo, es la corrección de un 16avo, es una suavización, la cual corrige esta preferencia por edades. No se decidió hacer precisamente porque a partir de más o menos la mitad del periodo las estimaciones fueron mejorando, ¿no? La calidad de la información fue mejorando, entonces por eso no se decidió hacer ninguna corrección de la información. Algo que no les llegué a comentar, ¿por qué tomé tantos años, tanto periodo? Lo que sucede es que yo tenía de inicio la intención de ver el comportamiento, de ajustar la función para cada uno de los años, ¿no? 30 años, 28 años, porque bueno, se quitan los 2 años extremos para construir la tabla de vida, ¿no? Yo tenía la intención de, a lo largo de ese periodo, de esos 28 años, ver la tendencia que tenían los parámetros y por medio de series de tiempo, de alguna forma, yo pudiera proyectar el valor de los parámetros hacia el futuro. Y en el futuro, obteniendo los valores futuros de los parámetros de la función, con ello se puede estimar la esperanza de vida hacia el periodo proyectado. Ese ejercicio ya no se pudo replicar, se hizo una pequeña simulación, simplemente extrapolando el valor de los parámetros, pero bueno, por cuestiones de tiempo, era una tesis doctoral, no había más tiempo para hacerlo. Es un camino que puedo tomar, que pienso retomar más adelante, posiblemente, si sigo con este tema. Y bueno, lo de la variación, claro. La variabilidad en este caso, no la estimé, más bien se estimaba por la calidad del ajuste. Es decir, o sea, no se veía tanto la variabilidad en cuanto a intervalos de confianza o varianzas, sino más bien en la calidad del ajuste. Qué tanto variaba la R cuadrada, qué tanto
difería la estimación del observado, ¿no? En ese sentido fue como se fue tomando. Como les decía, en las edades, en el último segmento de la curva, de un año a otro la estimación mejoraba o no, y se regresaba, tenía una estimación menos buena, precisamente por esta falla que se tiene en los registros administrativos en esas edades, ¿no? Que la calidad de los datos no es la mejor en esas edades. Gracias. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Aquí, sí, por favor. ¿Qué tal? Ignacio Macín de la Maestría de Administración. Tengo una duda. En algún momento mencionabas que tomaste la edad media y mediana de las poblaciones que analizaste, y a partir de esto construiste la varianza y ese tipo de cosas estadísticas, ¿no? para ver cómo estaban todas. Sin embargo, entiendo que las enfermedades que tomaste, los 3 grupos principales, son crónico-degenerativas. Entonces, no sé si un análisis más fino podría haber sido en el sentido de haber tomado no a toda la población, sino solo cargarse justamente donde las edades crónico-degenerativas tienen más incidencia. Pues es una duda, no sé si lo consideraste o es cómo fue ahí tu análisis, pues. ¿Sí que le contesto? Sí, yo creo que sí hay otra pregunta en el aire en este momento. Sí, el cálculo de la edad media y la edad mediana fue más que nada una estimación descriptiva. Era para situarme sobre todo yo en cómo podía estar más adelante las estimaciones que se hicieron. Realmente se pudo haber hecho a lo mejor tomando ciertas edades, y de hecho quiero regresarme a las gráficas. Como se puede ver, estas son las causas de muerte. Como el incremento que tuvieron estos 30 años de la edad media a la edad mediana fue relativamente nulo. O sea, más bien fue un análisis descriptivo para ver si no había alguna cuestión como esta, por ejemplo, que nos causara ruido, ¿no? Al momento de realizar la estimación, ¿no? Aquí, ¿por qué hubo esta disminución de la edad mediana de un año a otro? Continuó y luego volvió a incrementarse. Como les decía, fue por el sarampión y porque aumentó la mortalidad infantil en esos años. Entonces fue más que nada un análisis, digamos, para ver el panorama general, y además que me sirvió para después plantear hipótesis también, ¿no? Sobre cómo podían comportarse las funciones y el ajuste y todo eso. Bueno, no hay más preguntas. Bueno, les agradezco Gracias a todos haber venido a la exposición del trabajo de Claudio. Los invito el próximo lunes 14 de enero del año 2013 a la presentación de Ligia Tablera de la calle de las Urnas, la participación electoral de los movimientos sociales urbanos, campo organizacional y liderazgos, que será la primera conferencia que tendremos el próximo año. Otra vez, Claudio, muchas gracias y les pido a todos un aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias.